Pues como siempre empezamos un poco antes para la gente que os conectáis desde casa y para probar que esto funcione. Entiendo que es de este año 2023 el último encuentro que hacemos de la práctica de meditación. Y bueno, yo os quiero proponer un tipo de trabajo más concreto para aquellos de vosotros que lo queráis hacer. Y empezamos a hablar de él el miércoles pasado y está obviamente íntimamente ligado con la práctica de la meditación. Acordaos que la escuela que nosotros seguimos de meditación se mueve en tres pasos diferentes. El primero se llama Shineo Shamatha, que es aquietamiento de la mente. El segundo se llama Lapton, que es la apertura, la claridad, la relajación. Y el tercero es Vipassana, que es la experiencia de sí misma, índole meditativa. Entonces, si no hay aquietamiento mental inicial, es muy difícil realizar la práctica. Vimos que luego las prácticas se dividen en diferentes formas, desde algunas tan abruptas, tan poco sofisticadas como las prácticas Zen o la práctica del Zazen, o prácticas muy complejas como las que pueden hacerse en el budismo tántrico tibetano, el budismo de los lamas, donde en la práctica se hacen visualizaciones, se generan volúmenes, colores, etcétera, etcétera. Esta segunda práctica está muy dirigida a la gente que pasa épocas largas o toda su vida en monasterios y por lo tanto entran en un proceso de adiestramiento de la mente. Y ese adiestramiento es lo que luego pues, te permite unos niveles de concentración, unos niveles de atención o de quietud mental ciertamente sorprendentes. Cuando ves a los niños pequeños, a los pequeños lamas que están en las escuelas, es curioso porque aprenden mucho de memoria y desde muy pequeños cada día aprenden una frase nueva o una palabra nueva o un concepto nuevo. Solamente uno cada día. Pero obviamente a lo largo del día, del tiempo, del año, no cuentan igual que nosotros, pero supongamos que son 360 días, pues serían 360 nuevos conceptos. Esto hace que luego son unos adolescentes con una capacidad de memoria sorprendente. El rango, vamos a llamarlo intelectual, de budismo tántrico, más, más alto es el de Rinpoche. Y Rinpoche literalmente significa que han estado 15 años estudiando unas prácticas filosóficas concretas, ¿no? Con exámenes muy duros. No sé si habéis visto nunca las prácticas que hacen preguntas y respuestas entre ellos. Bueno, el nivel, la capacidad de memoria es enorme. Pero eso es un rango, es una práctica meditativa. La otra, tenemos el Zen o el Zazen, con Koan en un caso, sin Koan en el otro. Sabéis que el Koan es aquella frase que busca resolver siempre desde un punto de vista cognitivo, intelectual, cortical, y que la respuesta no viene por ahí, ¿no? Pero en todos los casos, vuelvo a insistir, el aquietamiento mental es esencial. El aquietamiento mental lo conseguimos, por un lado, mediante la utilización de las técnicas específicas. El más común, o los más comunes, es la respiración, la observación de la respiración, focalizar la respiración en puntos concretos. Luego, un poco más sofisticado, la utilización de un mantra. Ya sabéis, una palabra con un sonido específico, con un significado determinado, los que lo tienen, o la visualización de formas geométricas, colores, etc. Entre los dos aspectos, vuelvo a insistir, hay una diferencia enorme. Para nosotros la reflexión a hacer, que empezábamos el miércoles pasado, es el origen y el porqué de mi inquietud mental.
sea, todos estamos de acuerdo en que hay que aquietar la mente, pero tal vez habría una pregunta, una vez reconozco que mi mente está inquieta, es el por qué mi mente está inquieta. Cuando describimos desde esta óptica a la mente humana, la describimos como una forma de movimiento. Esta forma de movimiento de la mente humana es tan sofisticada y tan poética que hay culturas, por ejemplo, tántricas, que la describen como shaktis, ¿no? Como diosas. Las diosas femeninas es la actividad de la mente. Con esto lo que se está diciendo es que la mente es movimiento. Pero movimiento no necesariamente es sinónimo de inquietud. Puede haber un movimiento tranquilo, un movimiento pausado. Cuando observo los orígenes de mi inquietud, sea consciente de ello o no, pero si hago observación me doy cuenta que detrás hay cosas en mí que no están funcionando de una forma todo lo bien que debieran de funcionar. Acordaros que nosotros hablamos de situaciones en las cuales las propiedades, las características, los dotes no están desarrollados en todo su potencial. Y entonces le llamamos defectos. Pero que en realidad el defecto son virtudes no actualizadas, virtudes no desarrolladas. Poníamos el ejemplo de la capacidad de querer a otro ser humano, o a otros seres humanos, o animales. Y esto puede ser expresado de una forma total y absoluta desde una rendición, o puede ser complejo, llena de celos, llenas de posesividad, llenas de miedos a perder el amor del otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que situaciones tan concretas como estas, tan específicas, tienen que ser observadas. La propuesta, utilizando como excusa que la semana que viene ya estamos en el 2024, pues es intentar empezar a mirar durante un tiempo, establecerse con uno mismo en un compromiso de mirar durante un tiempo las cosas más en profundidad. Hablamos de un compromiso con uno mismo, que significa que uno pacta consigo mismo que va a dedicarse a este trabajo 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y que siempre es un compromiso con uno mismo, por lo tanto no pretendemos generar situaciones que luego pueda hacerme sentir culpable, etcétera, etcétera. Es mucho más sensible, pero lo que sí es obvio es que si yo toda mi vida llevo con una mente inquieta y acepto que la inquietud de mi mente, que le puedo poner nombres, neurosis, inmadurez, estados maníaco-depresivos, obsesivos, tal. Pero toda mi vida esto no se está modificando, pues a lo mejor yo no estoy viendo en profundidad la situación tal y como la situación lo merece. Fijaros que no estamos hablando de una técnica de psicología clásica, no estamos hablando tampoco, por supuesto, de quitar la mente con una medicación, sino que estamos proponiendo observar más en profundidad mi propia mente. El primer paso de la observación de la profundidad es ver que la propia mente tiene un nivel más periférico, más superficial, y un segundo nivel más profundo. Y el ejemplo que poníamos es que todos estamos acostumbrados a ver el mar, pero cuando vemos el mar miramos las olas, no miramos el mar en su conjunto. Sin embargo, el mar o las olas no es más que el mar en movimiento. Que cuando leemos un libro, tradicionalmente las páginas están en blanco y encima están impresas las letras. Yo leo las letras, pero no percibo el blanco de detrás, que es lo que me permite leer, porque la letra negra está sobreimpresa sobre la página en blanco. Podríamos encontrar muchos ejemplos de estas características y nos daríamos cuenta que la nuestra es una mirada en lo esencial, por lo tanto, hacia nosotros mismos y hacia lo que llamamos nuestros problemas, muy
desde el área periférica o superficial, no miro el trasfondo. Y si cada texto sin contexto es un pretexto, cada observación periférica lleva implícita que tiene que haber un sustrato más profundo. La imagen no se puede proyectar en la pantalla si no hay pantalla, la letra no se puede imprimir en el papel si no hay papel en blanco, la ola no existe si detrás no está el mar, etcétera, etcétera. La visión es importante de observar. Por lo tanto, cuando yo me miro a mí mismo y miro mis problemas y lo que los demás me han dicho que son mis defectos, etcétera, debería de empezar en qué sustratos se mueven. Esto lleva implícito, primero, obviamente, este proceso de observación. ¿Qué hay detrás de lo que siento? ¿Qué hay detrás de mi sufrimiento? ¿Qué hay detrás de mis obsesiones? ¿Qué hay detrás de mis miedos? El siguiente aspecto es descubrir que generalmente detrás, el sustrato que subyace detrás de todo el proceso, de lo que he llamado efectos o elementos sufrimientos, es la negación de una situación específica. Por ejemplo, yo puedo en un momento determinado, y creo que es el ejemplo que poníamos el miércoles pasado, y sí que viene demasiado a cuenta, pues tener una respuesta especialmente agresiva, o tener una tontería en el tráfico, que en un golpe al coche, el coche detrás, o que me toquen la bocina cuando se ha puesto verde y yo todavía estaba un poco despistado, y mi respuesta está cargada de agresividad. Si estoy observando este proceso, porque hemos entrado en este compromiso durante un tiempo de observación, lo primero que tengo que constatar es que mi respuesta es excesiva. El siguiente paso es que yo, ante esta respuesta que considero obsesiva, puedo poner toda una serie de adjetivos, sentirme culpable, etcétera, etcétera, todo lo que quieras. Pero eso no me lleva a la pista de por qué he respondido de una forma tan excesiva, con tanta intensidad, ¿no? Con tanta fiereza, ¿no? ¿Por qué tanta agresividad ante una cosa absurda? Hay en mí algo muy infantil que tiene una capacidad de reacción ante una situación que es excesiva. Por lo tanto, hay que reconocer que esto es así y, más allá de la culpa o lo que sea, observar qué es lo que puede haber detrás. Y lo que normalmente hay detrás es primero una negación o una represión de situaciones de alto contenido emocional, muy energéticos, muy intensos, que no han sido vividos ni actualizados, es decir, han sido reprimidos. En este caso, en este ejemplo, si lo aceptas, pues sería, si hay una respuesta tan agresiva, es porque dentro de mí hay mucha más agresividad de la que yo supongo. Y si la agresividad está ahí tan intensa que cualquier cosa hace que salte en exceso, tal vez debería de encontrar un sistema para expresar esa agresividad, sin hacer daño a nadie ni afectar a nada. Y dos, el origen de mi propia agresividad. Pero lo que es obvio es que yo gasto mucha energía reprimiendo ese impulso agresivo y en ese gesto me muevo siempre, en ese gasto energético que puede darme hiperactividad mental, incapacidad de quietar mi mente, puede hacer que somatice en mi cuerpo muchas sensaciones específicas, puede hacer que viva incómodo conmigo mismo, pero todo es un primer acto de no reconocimiento de la agresividad que me habita. Si ahora pienso por qué no quiero reconocer la agresividad que me habita, me puedo descubrir uno porque hay criterios éticos, o si eres una persona que observa sus conductas desde un sentido moral, hay criterios morales que invalidan la manifestación de la agresividad. Pero claro, aquí cuando decimos reconocer que yo soy agresivo y que hay agresividad reprimida, no estamos diciendo que la solución es proyectar tu agresividad hacia nadie.
El reconocerlo es el primer paso, porque yo solo puedo modificar aquello de lo cual soy consciente. Si lo niego, si no soy consciente que existe, es no posible, ¿no? Es imposible. Dos, cuando reconozco que hay agresividad, descubro que la agresividad tiene un gran potencial energético. Que cuando salgo del coche, pego un portazo y me voy a comer al del coche de detrás, porque me ha tocado la bocina cuando el semáforo se acaba de poner en verde, tal igual. Todo eso no es más que energía. Tengo que ver que ahí hay mucha energía reprimida. Y luego que el reconocimiento en sí, ¿por qué me cuesta aceptar esa característica de que haya agresividad reprimida? Porque la imagen que yo he construido de mí mismo, porque la imagen que yo quiero dar a los demás, porque la idea que yo tengo de mí mismo y la idealización de mí mismo hacia los demás, pues entra en una lucha absoluta con la realidad de que tengo esa agresividad. En el mundo de estas técnicas, de la práctica del yoga, del aquietamiento mental, de la meditación, etcétera, etcétera, en momentos determinados todo se puede revestir de un ambiente, dicho con todo el respeto, pero superficial, muy flower, muy todos somos buenos, todo es amor, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, si alguien se puede hacer seguidor de alguien, pues seguidor del Mahatma Gandhi como líder de la ahimsa, de la no violencia, parece mucho más coherente que no hacerte fan o seguidor de cualquier líder de la agresividad y de la violencia. Por lo tanto, hay socialmente en mí algo que no me permite mirar con objetividad el tipo de rabia o agresividad que llevo dentro, porque queda muy fuera de todos los modelos de sociedad a los que en principio nosotros hemos vivido. Y estoy cogiendo un ejemplo ubicado en nuestro país y en una persona de mi edad. A lo mejor en otros momentos, en otras culturas, en otras situaciones, los pandilleros, etcétera, etcétera, todo lo que yo estoy poniendo como ejemplo, como algo negativo, pues sería algo extremadamente positivo, ¿no? Pero entendámonos que dentro de este contexto donde nosotros nos movemos normalmente, pues la agresividad y la violencia, las muestras de valor agrediendo o delinquiendo con los demás no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? De manera que cuando miro objetivamente quién soy yo y de dónde viene mi inquietud, veo que hay cosas reprimidas. Y que esas cosas reprimidas son cosas con un alto contenido energético. Y que nunca han sido reconocidas hasta ahora como tal, porque el reconocimiento me da la sensación de que es descubrirme a los demás con unas pautas conductuales o con una forma de ser que queda muy lejos de la imagen que quiero dar de mí mismo. Imaginaos que en esta situación, en estos encuentros de los miércoles, practicando meditación aquí, yo me manifestara como un individuo agresivo que empezara a tirar cosas a la cabeza de la gente y tal. No sería demasiado coherente, quedaría mucho fuera de la imagen, de la idea, obviamente, que se espera de alguien que si está hablando de un tema como el aquietamiento de la mente debe tener mínimamente la mente aquietada. Por lo tanto, esto nos ocurre también ante nosotros mismos. El siguiente aspecto es que esta energía que yo estoy reprimiendo, hasta que no es vivida y manifestada en sí misma, no se consume. Es decir, la vida es un proceso de gasto energético. Obviamente la vida genera energía y al generarla en sí misma necesita ser gastada. Cuando yo un componente energético no lo expreso de forma consciente y plena, entonces de alguna forma se enquista en mí. Si poníamos el ejemplo del amor, todo ser humano crece en la capacidad de expresar su amor hacia los demás, pero cuando por hechos históricos determinados estoy solo porque no hay nadie a mi alrededor, porque soy una persona mayor y se ha muerto toda la gente a mi alrededor, entonces tengo un cuidado, pues no sé, tengo 4 gatos, 2 perros, geranios, alimento a las palomas, es decir, necesito expresar constantemente
mi afecto y mi amor, esa forma de energía que al no tener a mi alrededor gente no puedo proyectar, entonces lo reconduzco hacia los animales. Tal es la naturaleza de la energía. La naturaleza de la energía es que tiene que ser consumida en sí misma o actualizada, tiene que ser expresada. Cuando yo reconozco una situación, entiendo que la reprimo porque de alguna forma es un atentado a la imagen que quiero dar de mí mismo. Y de forma consciente, coherente, expreso esa energía, insisto, obviamente, sin que afecte negativamente a nadie. Y yo estoy movilizando una energía reprimida y en esa movilización uso y gasto esta energía. Y por lo tanto, la energía en sí misma, en este caso en el ejemplo de la agresividad o la violencia, pues desaparece. Entonces, este sería un poco el primer trabajo que os propongo, ¿no? Durante un tiempo, hacer un proceso de observación de cuál es el personaje que he construido de mí mismo, cuál es la imagen que quiero dar de mí mismo, y en qué medida cuando siento que algo o alguien afecta a la imagen que quiero dar de mí mismo, entonces tengo una reacción absolutamente excesiva. Claro, vivo mi día a día en un momento en que aparecen energías, emociones y sentimientos, tengo que calibrarlas si son aceptables o no, si no las tengo que reprimir, las tengo que modificar y sobre todo ante mí mismo tengo que buscar coartadas que justifiquen mi conducta. Por eso normalmente la culpa siempre es del otro, nunca es mía. Si este ejemplo es válido, que salgo del coche porque me acaban de tocar la bocina detrás y me quiero comer porque me tocó la bocina al conductor de atrás y le pico se llama, no sé, llamo en la ventana y no sé qué, no sé cuánto hay un número, todo el mundo tocando la bocina, no sé qué, porque el semáforo se ha vuelto a cambiar, etcétera, etcétera. Y yo toda esa actuación la justifico porque el tío detrás me ha tocado la bocina cuando acaba de ponerse el semáforo. Es excesivo, pero sobre todo en ese proyectar hacia el otro siempre la razón de mi malestar o de mi reacción, esa justificación evita que yo me enfrente directamente con todos aquellos elementos en mí que no están actualizados. Y os aseguro que hay energías, emociones, sentimientos, vivencias que son muy antiguas. Solo a lo mejor de cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, ¿no? Hay cosas que viven ahí y subsisten ahí en un proceso reprimido, ¿eh? Y que he ido creando máscaras a su alrededor para que nunca se reconocieran. Y luego a medida que me iba haciendo mayor, en función del estatus dentro de mi propio contexto social, familiar, he podido ir repartiendo culpas o razones a los demás. Fijaros pues que la propuesta no se trata de intentar entender la situación, tampoco se trata de cambiar el tipo de conducta, se trata de mirar la situación, reconocer el componente energético que conlleva y expresarlo de forma sana, creativa y activa, pero expresarlo. Y de una forma natural, detrás de esa expresividad consciente, va desapareciendo, en sí misma se va consumiendo la energía en sí mismo. El fuego es energía quemándose, el poder, el potencial del fuego dentro del leño, del carbón, se expresa mientras el fuego está vivo, ¿no? Pero la propia energía hace que se consuma. Hay esa característica. Tengo que intuir que detrás del personaje deficitario, detrás del niño que se ha sentido poco mirado, poco observado, poco querido, detrás de mi historia personal, y la historia personal de la gente a veces es absolutamente increíble. Increíble, desde aquí hay varias personas que trabajáis con personas, con personas de la calle, ¿no? Por lo tanto, aquí sois varias las personas que sabéis de muchas biografías personales.
las biografías personales, la vida a veces tiene más imaginación que el mejor guionista de cualquier película, ¿no? A la gente nos pasa muchas cosas, de toda índole. Lo importante es descubrir si más allá de todas las cosas que nos han pasado, yo puedo vaciarme de una vez por todas de las secuelas que todo eso me ha dejado para vivir un presente más abierto a un contacto con todo el componente de plenitud, de energía y de capacidad afectiva que tengo por el mero hecho de ser un ser humano, simplemente por esta característica. Hay una vía para ponerme en contacto con todo este material que me habita y que le conozco, este material que es indicativo que lo soy, porque generalmente en la medida en que no lo he vivido, tengo que crear toda una parafernalia, un personaje. Por ejemplo, desde esta concepción, un aspecto de la naturaleza del ser humano esencialmente es el amor. No tanto la capacidad de recibir amor, que también, sino sobre todo la capacidad de expresar amor. Yo soy realmente aquello que contra más doy, más tengo, porque es lo que tengo y lo que soy. Cuando contra más amor doy, más amor tengo. Como no soy un billete de euro, pues contra más billetes de euros doy, menos billetes de euro tengo, porque no es mi elemento consustancial a mí mismo. Pero para encontrar esa fuente inagotable de amor, de afectividad, de creatividad que me habita, tengo que ir haciendo que el personaje cada vez vaya dejando de tener la hegemonía que ha tenido hasta ahora, ¿no? Es decir, tengo que ir aquietando mi mente e ir mirando las cosas en su fondo y en su trasfondo. Empezar a madurar un poco más desde una visión consciente de todo el proceso que hay detrás. Si un niño de 4 años te insulta, te llama puta, o te llama maricón, o te llama cabrón, o lo que sea, que puede ser un insulto o no, pero si tú te enfadas, o sea, es porque no eres consciente de que el niño de 4 años no sabe lo que te está diciendo. Y si te enfadas es porque en el fondo es un atentado a la imagen que tú quieres dar de ti mismo. Si porque te llama homosexual te enfadas es por a lo mejor algo en ti en ese aspecto te pone incómodo, por a lo mejor hay esa pulsión. En el último caso entonces sería reconocerlo. Si te llama un niño de 4 años puta y tú te sientes ofendida porque a lo mejor crees que tienes conductas de una señora de estas características, no sé. Lo que es obvio es que si lo observo no tiene sentido ninguno. Pues os aseguro que cuando empiezas a mirar en nuestro día a día muchos de estos procesos, de estas actitudes, ves eso, que hay poca profundidad en nuestra mirada. No miramos el trasfondo. O sea, me enfado porque me llaman esto, porque me han insultado, pero no miro por qué me he enfadado. Entonces es siempre un círculo vicioso de constantemente estamos moviéndonos en los mismos aspectos. Una mirada de profundidad es una mirada que va más allá de lo puramente periférico. Hay ahí, por lo tanto, un trabajo para finalizar que a lo mejor puede ser interesante, que puedes, como os decía, hacer un cierto compromiso durante un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que quieras, intentar empezar a mirar el trasfondo de aquello que te molesta. O sea, ¿por qué lo que me inquieta me inquieta? ¿Por qué lo que me hace sentir mal me hace sentir mal? ¿Por qué lo que me provoca ira? ¿Por qué me provoca ira? Tiene que haber una mirada inocente, pero a la vez una mirada valiente. Mirar honestamente qué creo que hay en mí, qué me han dicho que soy, de qué me han convencido, cómo me han modelado para hacerme sentir mal en función de todo esto. Luego muchas veces todavía decirle a niños pequeños, eres un egoísta. Un niño no es egoísta. Un niño es un niño, no es egoísta. Un niño de 6 años, 7 años, 8 años, no es egoísta, es un niño. Y el que hace un hermano es lógico que tenga celos.
no es rarito ni es lógico que tienen que hacer. Y hemos de empezar a mirar ese trasfondo. Bueno, en último caso, si os interesa el tema, podemos ir continuando con ello el miércoles próximo. Y ahora vamos un poco a la práctica del aquietamiento. También, a partir del mes que viene, os explicaré prácticas concretas para aquellos que queráis seguir una determinada. Y agradeceros vuestra presencia. Empezamos con los 3 toques de cuenco tibetano. Estamos unos 20-25 minutos. Acabamos con los 3 toques de cuenco tibetano. Ponemos un poco de música de relajación por si te quieres estirar, si te han dormido las piernas, etc. Y cuando quieras sales a la calle. Insisto, gracias por venir. Vamos allá. Estiramos la columna vertebral, sintiendo este estiramiento de la espalda. Poníamos el dedo pulgar en la base de la palma de las manos, cerrábamos. Ahora tomo conciencia de sentir que estoy aquí, me siento. Siento el peso del cuerpo sobre las nalgas, siento el estiramiento de mi columna vertebral, siento la posición de mi cabeza. Puedo sentir el contacto de la ropa sobre los hombros o sentir el contacto de la goma del pantalón, del cinturón, rodeando mi cintura. Ahora pongo la conciencia en el suelo pélvico, en los esfínteres y empujando hacia arriba, el suelo pélvico, vacío todo el aire. Y ahora, inspirando hacia abajo, cojo aire. De nuevo empujo. Inspiro. De una forma bien relajada, cuando saco el aire empujando con el suelo pélvico, estiro también los dedos de las manos. Y ahora cuando inspiro los recojo. Una vez más, estiro los dedos. Inspiro. Y una última vez, expirando, estiro los dedos. Inspiro. Ahora adoptamos el mudra de la meditación. La palma de la mano izquierda mira hacia arriba. La mano derecha descansa sobre la izquierda. Los dedos pulgares se tocan. Y vuelvo a sentir mi columna vertebral. Dirijo mi atención ahora al espacio que queda entre el ombligo y el esternón por delante, es decir, el lugar por donde respiro. Si no hay control del suelo pélvico, cuando inspiro, el diafragma desciende, cuando expiro asciende. Y ahora me centro en rendirme totalmente a la respiración, en soltar ampliamente todo, dejar ir la respiración, conceptos, ideas, pensamientos, para volverme una entidad que siente plenamente que está aquí y ahora. Siento que estoy aquí y siento que respiro. Siento que el movimiento es uno cuando entra el aire
y siento que el movimiento es otro cuando sale el aire. En la medida en que me rindo realmente a que la vida respire por mí y que entro en esta confianza, puedo ahora situarme por debajo del ombligo, hacia atrás del ombligo, y comprobar que al colocar la conciencia, la atención en este punto, mi respiración se vuelve más baja, más abdominal. Esto me permite sentir algo así como si ganara raíces, me enraizo más profundamente, siento mi columna vertebral. Recuerdo ahora nuestras habilidades mentales, nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra cultura, no nos sirve. Buscamos un silencio que me da presencia. Busco la capacidad de ir observando la respiración por detrás del ombligo y cómo esto cada vez va dando más presencia, siendo mejor mi columna vertebral. También puedo intuir o observar el movimiento de la respiración desde dónde llega, desde qué lugar se produce. Y puedo sentir como que el movimiento de la respiración acontece desde un lugar de la espalda. Hay una intensa energía en el hecho de respirar, es la energía de la vida, es lo que me mantiene vivo. Y esa fuerza energética, ese impulso energético, siento como que viene de mi espalda, es decir, de atrás hacia adelante. Ahora puedo subir con mi atención por la columna vertebral, siguiendo la forma de mi columna vertebral hasta llegar a las vértebras cervicales. Y ahora proyectarme a los músculos faciales. Observa, puedo sonreír con la frente, a lo alto y al ancho. Puedo sonreír con los párpados de los ojos. Puedo sonreír con los pómulos y relajar las mandíbulas. Deja que la mandíbula quede flotando y aunque los labios estén juntos, que los dientes de abajo no toquen a los de arriba. Relajamos la musculatura maxilar. Vuelvo de nuevo a la sonrisa en la frente, en la sonrisa en los párpados de los ojos y el sentir a la vez los dos globos oculares. Los globos oculares insertados en las cuencas craneales con los músculos que lo rodean, que lo envuelven. Y ahora puedo mentalmente cruzar de la parte delante de los globos oculares a la parte posterior de los globos oculares. Estoy detrás. Y desde aquí siento que puedo algo así como dejarme caer hacia atrás hasta sentir que estoy en los dos hemisferios cerebrales.
Una forma fácil es sentir que estoy sonriendo desde el interior de mi cabeza. Ahora es importante que no le dé hegemonía a un hemisferio sobre el otro, sino que sienta que estoy en los dos a la vez, en la parte de atrás de los dos ojos a la vez, o que la sonrisa se expande desde el interior de la cabeza hacia los lados a la vez. Puedo también observar conjuntamente con la sonrisa interior el flujo del aire entrando y saliendo de las fosas nasales. El movimiento viene impulsado por la fuerza de la vida abajo en el abdomen. El aire fricciona en el interior de las fosas. Cada vez que saco aire, siento como que puedo ensanchar esta sonrisa interior, de manera que cada vez la sonrisa va saliendo por el interior de las orejas hacia el exterior. Como si en la sonrisa interna de la cabeza, en la comisura del extremo de los labios, tirara un pequeño hilo. Cuando saco el aire, los dos hilos tiran cada uno hacia su extremo, haciendo más amplia esta sonrisa interior.